Buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a contar con una presentación por parte de dos asociaciones muy interesantes. Por una parte tenemos al Centro Internacional de la Prevención para la Criminalidad y por otra parte a la Fundación Pasos Libres. Ambas asociaciones se encargan trabajan sobre diversos temas sociales y trabajan sobre el tema de la trata de personas particularmente y sobre la recolección de datos al respecto. Su plática va a versar sobre una exposición de cómo es que se encontraron y cómo es que llegaron a esta asociación y cuáles son sus intereses. Por tanto, vamos a escuchar cuáles son sus ideas al respecto. Por un lado tenemos el día de hoy nos acompaña Fernando Chinchilla, quien es analista senior del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, y a Juan Pablo García de la Fundación Pasos Libres. Bienvenidos. Muchas gracias, placer estar acá, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Como primera pregunta nos surge la idea de cómo es que el CIPC y la Fundación Pasos Libres entraron en sociedad. Bueno, digamos, hay que contemplar un poco el campo en el que se manejan estas dos organizaciones, que es todo el tema relacionado con la prevención e interrupción del delito de la trata de personas. Por el lado de la Fundación Pasos Libres voy a contextualizar un poco qué hace la Fundación Pasos Libres. Nosotros somos una organización sin fines de lucro colombiana, fundada en 2018, que busca reinventar la forma de prevenir la trata de personas. Creamos estrategias, diseñamos nuevas metodologías y tecnologías innovadoras con el propósito de contribuir en la construcción de sociedades mucho más pacíficas y justas. ¿A través de qué? De la creación de escenarios de innovación y tecnología social también, y consolidando a través de esas diferentes competencias que hemos adelantado con múltiples organizaciones, un banco global de soluciones disruptivas en materia de trata de personas y promover también un ecosistema de inversión multisectorial. Pasos Libres lidera también la la Oficina Regional para Latinoamérica de Traffic Analysis Hub. Digamos, es el primer centro mundial de datos que facilita el uso y el intercambio de datos relacionados con la trata de personas en todo tipo de organizaciones e industrias. Y a partir de, digamos, de ese campo y de esa proyección y la continuación, digamos, de la expansión también con un impacto en el mundo sobre la trata de personas, es que logramos que ICPC y otros aliados pues consoliden este tipo de espacios y también pues se vea como tal esa adecuación de diferentes escenarios para compartir, para cooperar y crear pues estas diferentes sociedades entre organizaciones. De acuerdo. Sí, bueno, en el caso del CIPC, bueno, básicamente nuestra misión es apoyar la elaboración y aplicación de políticas, de programas y de proyectos prácticos y eficaces encaminados a reducir la delincuencia y el delito en las comunidades, las ciudades y otros niveles, obviamente también a nivel local, y también trabajar a nivel de la sensación de la seguridad, no solo una cuestión de seguridad, sino también de percepción de la seguridad. Y uno de los elementos tal vez fundamentales para nosotros es la cuestión de la prevención. O sea, nosotros trabajamos mucho en cuestiones de enfoques preventivos, más holísticos, más generales. De hecho, por eso es que promovemos enfoques multisectoriales, también multidisciplinarios, ¿verdad? Bueno, que buscan, como decía hace un momento, ayudar a una mejor formulación de políticas públicas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues evidentemente nuestro ámbito de acción es Montreal, Quebec, Canadá, pero también tenemos intereses a nivel internacional, estamos ligados o estamos trabajando en algunos foros de la Organización de Estados Americanos, tenemos por ahí algunos contactos en Chile, también en Colombia, en Centroamérica, etcétera. Y entonces, en ese sentido, pues una alianza y un acercamiento con la Fundación Pasos Libres, pues definitivamente que era algo que nos interesaba bastante, ¿no? Qué interesante, pero eso me hace reflexionar. ¿Cómo es que se llegaron a interesar por el tema de la trata de las personas? Bueno, o sea, hay varias, en el caso de nosotros, por lo menos, creo que parte de la reflexión viene un poco, tal vez hace unos 3, 4 años para atrás,
cuando se empezó a ver un poco más, de forma más pública, la cuestión de las migraciones que vienen desde los países centroamericanos que forman lo que nosotros conocemos como el Triángulo del Norte, ¿verdad? Que son Guatemala, Honduras y El Salvador. Creo que todos hemos visto en las noticias que, bueno, estos países por toda una serie de circunstancias expulsan ciudadanos que atraviesan México y que llegan a los Estados Unidos. Y esto se une también con pues una retórica bastante radical de parte de la administración Trump, ¿verdad? Que estuvo en la Casa Blanca del 2016 al 2020. Entonces, dentro de todo eso hay problemas de victimización, hay problemas de género, es decir, toda la vulnerabilización que, por ejemplo, mujeres, niñas pueden tener dentro de esto, y dentro de toda esta situación que ya de por sí es compleja, se viene a insertar organizaciones criminales, se vienen a insertar intereses económicos, se vienen a insertar toda una serie de cosas que pues de una u otra forma, aunque no necesariamente y aunque no automáticamente, pero sí, es decir, es completamente posible, tienen una relación con la tráfica de personas. Otra de las cosas que nos interesaba era que se hablaba mucho de la frontera México-Estados Unidos, pero poco se habla de la frontera Canadá-Estados Unidos. Y en Canadá también existe un problema de trata de personas. Entonces, justamente al tratar de buscar una perspectiva más holística, más integral, entonces nos pareció que podía ser interesante entrarle a ese tema, ¿verdad? Y entrarle desde una perspectiva no solo más holística, sino además canadiense. Entonces, bueno, con fondos del gobierno federal se elaboró un informe que fue publicado en el 2020, perdón, y en ese informe nosotros básicamente hacemos una especie de revista de la literatura, de estado del arte, sobre los esfuerzos en materia de políticas públicas que se han hecho desde, desde la aprobación del protocolo de Palermo, que creo que es más o menos en el 2000 hasta ahora, que entonces serían básicamente los últimos 20 años, ¿verdad? Y bueno, tratando de rescatar esa dinámica interregional, como les decía, que va desde los países del Triángulo del Norte en Centroamérica, pasando por México y llegando a Estados Unidos y Canadá. En el caso de la Fundación Pasos Libres, y digamos más desde las personas que se encargan también de dirigirla, en mi caso Juan Pablo García, como su cofundador y subdirector, y también mi otro compañero Sebastián Arevalo como cofundador y director de la Fundación Pasos Libres, nosotros pues a partir de diferentes procesos universitarios, somos politólogos internacionalistas de una universidad y de Colombia, empezamos un poco a comprender los diferentes aspectos en materia de seguridad, no únicamente entendida desde lo militar, sino también, digamos, esa seguridad multidimensional que afecta a la persona, que afecta al ser humano como tal. Y a partir de eso también tuvimos una serie de acercamientos con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la oficina de aquí de Colombia. Llevamos a cabo un voluntariado con ellos en donde íbamos a diferentes colegios y escuelas y abordábamos la problemática de la trata de personas con ellos. A partir de eso, pues, los dos resultó como esa necesidad de seguir apoyando y creando también estas diferentes herramientas para prevenir, sobre todo en comunidad joven, pues este tipo de flagelo. Entonces, desde la creación como tal de la Fundación Pasos Libres, como que tuvimos esa visión de qué tipo de otros mecanismos o estrategias podíamos desarrollar para empezar también a avanzar en temas de prevención y mucho más relacionado también con procesos para prevenir desde puntos relacionados con la identificación de los diferentes patrones pues, relacionados con la trata de personas. En 2017, a raíz de eso, con la organización, con la empresa estadounidense, la multinacional estadounidense de tecnología, IBM, establecimos como una asociación destinada para crear un formato de una competencia de innovación tecnológica donde jóvenes expertos en diferentes dominios, digamos, hay un carácter multidisciplinario en este tipo de espacios,
donde pudieran aprender, colaborar y crear soluciones basadas en tecnología para interrumpir la trata de personas. Entonces ya hemos desarrollado como diferentes competencias que han tenido más de 324 participantes, expertos de la industria y socios a nivel mundial. Y lo más importante es el desarrollo de diferentes soluciones excepcionales en materia del campo de la lucha contra la trata de personas que no existían y que se necesitan, y también diferentes prototipos que nos pueden solucionar a nosotros o aportar en diferentes espacios o áreas pues, en materia de prevención y erradicación del delito. Y me imagino que a partir de esta sinergia entre la IBM, Fundación Pasos Libres y el tema de la trata de personas es que surge la idea de un Data Jam, ¿cierto? ¿Y por qué, precisamente en qué puede mejorar o en qué ayuda la existencia de este Data Jam? Bueno, nos dimos un poco cuenta de que necesitamos una manera de innovar y desarrollar, como lo comentaba, propuestas de carácter tecnológico para podernos anteponer a esas dinámicas de la trata de personas que incluso en los diferentes espacios tecnológicos o digitales se ha pluralizado como tal también esas diferentes dinámicas tanto de explotación como de reclutamiento y control, incluso por las organizaciones encargadas pues, de ejercer dinámicas relacionadas con trata de personas. Entonces veíamos un poco de que la institucionalidad encargada pues en materia gubernamental y demás no podía responder con la velocidad en la que incluso estaba innovando el crimen organizado en materia de trata de personas, y lo que buscamos nosotros es, bueno, generemos un espacio que nos permita a nosotros eso, que nos permita a nosotros agrupar diferentes tipo de perfiles, de personas, jóvenes, expertos y demás de múltiples industrias para avanzar también, digamos, en la consecución de ese tipo de propuestas o de soluciones. Entonces, por eso surge como tal el modelo de DataJam, que es un concurso de innovación tecnológica que busca desarrollar soluciones basadas en datos y casos de uso de datos. Y lo que nosotros hicimos fue trasladar ese modelo al campo de la trata de personas para identificar patrones, redes y puntos críticos de trata de personas. En un caso específico, ya llevamos, digamos, 3 versiones desde el 2018 hasta la actualidad. Y en el caso, digamos, del año pasado, se llevó a cabo en línea, digamos, por todo este contexto, obviamente, de pandemia, multilingüe, porque lo hicimos tanto en español como en inglés, pero este, digamos, contexto también nos permitió a nosotros lanzarlo a nivel mundial. Entonces tuvimos aliados de Colombia, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Austria, con más de 158 participantes y 27 expertos de 17 países en 4 continentes. Entonces se convirtió como tal el modelo que habíamos creado con IBM en la primera competencia tecnológica global en el campo de la trata y pues la lucha contra la trata de personas. ¿Y qué se puede crear a partir de eso? Se pueden crear modelos predictivos, que son soluciones que proporcionen esos nuevos conocimientos sobre la relación que hay entre la trata de personas y otros factores económicos como el lavado de dinero, los temas de migración que mencionaba Fernando, la coyuntura actual que tenemos en el marco del COVID, los desastres naturales y demás. Podemos desarrollar también enfoques de procesamiento del lenguaje natural, que es como esas soluciones procesan, clasifican y transforman grandes volúmenes de datos como comunicados de prensa, sentencias judiciales, informes y declaraciones de víctimas que no hay. Digamos, ese es uno de los desafíos en el marco del mundo de la trata de personas, y es que hay datos que son en materia, digamos, de la precisión de esa información que son escasos, y finalmente empiezan a trabajar desde los trabajos realmente individuales de las organizaciones, pero no tenemos como tal un acceso global a esa información para poder crear ese tipo de dinámicas. Y finalmente podemos crear estrategias seguras para compartir esos datos, soluciones para abordar el problema de cifrar, almacenar y compartir pues, datos personales confidenciales y sensibles pues, en el campo de las diferentes organizaciones que recogen esa información. Qué interesante. Y en este Data Jam contra la explotación, ¿qué actividades específicamente se están desarrollando, Fernando? Sí, claro, cómo no. Bueno, básicamente, bueno, como bien lo explicó ahorita Juan Pablo, la idea base es que es un concurso, ¿verdad? Entonces el concurso implica una convocatoria, implica un jurado, implica
una evaluación de las soluciones que se vayan a presentar, implica, en fin, este tipo de situación, y evidentemente también, bueno, un networking y la capacidad también para esas personas que vayan a salir favorecidas, ¿verdad?, de integrarse en todas estas redes. Pero bueno, aparte de eso, también tenemos, es decir, la idea de base, y aquí Juan Carlos, tal vez vos me corregirás si me equivoco, si no estoy diciendo las cosas apropiadamente. Pero bueno, lo primero que me parece es que es una competencia muy democrática en el sentido en el que cualquier persona puede participar, es decir, no tiene que ser una persona que sea experta en informática. Sí es necesario que haya, porque se forman equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Entonces sí es importante que dentro de los equipos haya por lo menos una persona que conozca de programación, que conozca de cuestiones de Internet. Bueno, yo también soy politólogo internacionalista, así que ese no es necesariamente mi campo, ¿verdad? La tecnología, pero entiendo la importancia, pues porque precisamente lo que se quiere es una solución concreta que tenga sentido, ¿no? No puede ser simplemente una idea sociológica que puede ser muy interesante, pero que puede tener problemas para aplicarse, digamos, en lo concreto, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, entonces eh, como es una competencia en donde cualquier persona puede participar, entonces tiene que haber un primer episodio, si se quiere, una primera etapa de formación. Y entonces el concurso, que son de 10 días básicamente, comienza con 3 días de formación. Durante esos 3 días, especialistas de todas las áreas, obviamente de tecnologías, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, de estadística, está toda la cuestión de la recolección de datos. Por ejemplo, pensemos que el tráfico de personas bueno, obviamente, como está ligado al crimen transnacional y a toda una serie de dinámicas, es muy difícil de medir, es muy difícil realmente de cuantificar. Incluso a nivel cualitativo también es difícil, si se quiere, de aprender las dimensiones del fenómeno. Y bueno, pues si se quieren tener soluciones que sean pertinentes y que sean exactas, pues se necesita tener información que sea pertinente y que sea exacta también. Entonces hay toda una cuestión que tiene que ver, sí, con tecnologías, pero también hay gente de estadísticas y gente que tiene que ver con toda la cuestión de tratamiento de datos. Evidentemente que también hay gente versada en cuestiones legales. O sea, la cuestión, por ejemplo, la confidencialidad de los datos es súper importante porque no queremos revictimizar gente. Hay datos personales que se deben proteger y hay leyes que protegen la vida privada de las personas. Entonces tampoco se pueden hacer soluciones que vayan a ir en contra o que vayan a poner en riesgo estas protecciones civiles que existen para la protección privada de los individuos. Evidentemente, pues también está toda la parte de las ciencias sociales, es decir, las relaciones internacionales, la criminología, etcétera. Entonces, esos 3 días de competencia, perdón, de formación, son en realidad bien interesantes porque yo diría que se juntan una serie de profesionales bien interesantes de todos los niveles. Hay universidades, hay gente del sector privado, hay gente del gobierno, hay gente de las ONGs. Hay gente que ha sido víctima y que son sobrevivientes del tráfico de personas. Bueno, es decir, hay toda una serie de conocimientos que convergen hacia esos 3 días y que le permiten entonces a sus participantes tener una idea bastante, yo diría, sofisticada, bastante complicada, si se quiere, de todas las aristas, de todas las dimensiones que puede tener, digamos, la cuestión de la trata de personas. Después de eso viene la competencia como tal, que son 7 días. Entonces, en esos 7 días, los participantes elaboran sus soluciones. Durante ese tiempo, pues nosotros obviamente estamos atentos a cualquier cosa que se les ofrezca, cualquier cosa que necesiten. Hay expertos también que están disponibles para que puedan ser consultados. Ya sea por, en fin, diferentes medios, ¿no? WhatsApp o redes sociales o programas específicos para compartir información, etcétera. Y entonces esas personas pues están ahí en calidad de mentores, ¿verdad? Pues básicamente lo que ellos están ahí es pues listos para compartir el conocimiento que ellos puedan tener. Se llega entonces al final, que ya sería pues la sumisión de las soluciones, y después de eso pues un jurado que se está conformando pues que tendría que dar un veredicto, ¿verdad? Entonces
Pues eso es una competencia en este caso, porque estamos hablando ahorita para mayo del 2021 del primer Data Jam que se hace a nivel canadiense. Entonces, este es, si no me equivoco, Juan Pablo, el cuarto Data Jam para ustedes, pero es el primero que se hace en Canadá, ¿verdad? Entonces, es una competencia en donde, que permite una convergencia de todos esos saberes que ya les he comentado para generar soluciones como las que ya hemos comentado, pero además de eso se hace desde una perspectiva pan-canadiense, es decir, que hay gente de Winnipeg, hay gente de Ontario, hay gente de Quebec, hay gente francófona, hay gente anglófona, hay gente, bueno, como nosotros, hispanófonos, que ahí nos disfrazamos de francófono, de anglófono, dependiendo, pero que también tiene otro bagaje cultural que también viene a enriquecer toda esta reflexión, ¿no? Me parece muy bien. Juan Pablo, y al final de esta competencia, ¿qué es lo que pueden esperarse? ¿Con qué se van a quedar los participantes? Bueno, aparte de todo lo que mencionó Fernando, de la posibilidad de interactuar con personas de múltiples sectores, de los procesos también de educación y capacitación de ellos, lo que esperamos es que los diferentes equipos y sus integrantes desarrollen herramientas o soluciones que puedan brindar esos nuevos conocimientos en materia de trata de personas, sobre todo para comunidades, digamos, en esta competencia está bastante establecido como la vulnerabilidad de diferentes comunidades alrededor de Canadá, como la población indígena del norte, y que es remoto también, la población LGTBIQ más o jóvenes vulnerables. Todo lo que se busca también es que sean herramientas que creen conciencia, que detecten y que se puedan utilizar pues para enjuiciar los diferentes delitos contra las comunidades. También, digamos, todo el tema de la protección y la prevención de la explotación sexual en línea. Como tenemos muchos, digamos, de esas conductas o comportamientos que se trasladaron pues a la digitalidad, también buscamos que sean soluciones que nos permitan identificar, prevenir y enjuiciar la explotación infantil, la explotación juvenil en línea, sobre todo a través de redes sociales, plataformas de juegos en línea y otro tipo, digamos, de digitalidad también. Y obviamente, pues a partir de ese tipo de dinámicas, poder explorar también la relación que existe entre la trata de personas y, como lo comentaba, esos factores socioeconómicos, migratorios, de COVID, digamos, 19, temas de desastres naturales o diferentes eventos importantes que nos ayudan a nosotros a saber un poco cuáles son los patrones o comportamientos o esos puntos críticos relacionados con la trata de personas, que son a los que obviamente les pueden apuntar las organizaciones y el gobierno pues en materia de creación de política pública en cuanto a esto. Dos ejemplos que te puedo colocar, digamos, de la competencia del año pasado que nosotros llevamos a cabo. Por un lado, un equipo que ganó de Estados Unidos, Tectabiles, desarrolló una herramienta que calcula el riesgo de una persona como objetivo de la trata de personas al considerar un riesgo específico asociado a su ubicación y a los factores tomados de sus redes sociales, digamos, factores demográficos como el género, de pronto conductas que se puedan extraer a nivel psicológico o incluso, digamos, la comunidad de amigos que tienen. El equipo que ganó para Latinoamérica desarrolló The Witness, una herramienta tecnológica para investigar esas conexiones entre diferentes páginas en Internet, que hace que a través, digamos, de un proceso web scraping, digamos, todo el tema de buscar y extraer información de Internet, y a partir también de técnicas de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, extrae esos diferentes datos. Entonces nos puede sacar a nosotros o extraer datos de algunas páginas como los números telefónicos, los nombres de organizaciones, nombres de personas, las redes sociales, las diferentes ubicaciones, imágenes, correos electrónicos y cuentas bancarias. Entonces lo que nos permite a nosotros también es de pronto detectar de cierta manera en dónde convergen diferentes puntos. De pronto en el caso de un teléfono que se esté publicando en diferentes sitios que, digamos, publicitan todo el tema sexual y que en diferentes páginas también se replique esa información, eso nos sirve a nosotros para generar este tipo de herramientas. Entonces, eso es un poco lo que se espera en el marco de la competencia. De acuerdo. Una última pregunta. He escuchado a través de toda la conversación que justamente ha habido sobre este tema de oportunidades de intercambio y como sinergias entre las organizaciones, entre países, entre diferentes grupos. ¿Qué es lo que pueden decirnos al respecto?
Sí, claro, cómo no. Bueno, eso es súper importante, como lo estaba diciendo yo hace un momento, por ejemplo, tan específico como esto. Es decir, en el marco de la promoción del evento, tuvimos que organizar dos webinarios precisamente que tuvieron lugar la semana pasada, que sería básicamente la primera semana de mayo o la última semana de abril, ¿verdad? Y bueno, una fue con el Center to End Human Trafficking, que es un centro que está basado en Ontario y que nos vino a presentar un reporte que se llama Human Trafficking Corridors in Canada. Fue súper interesante porque ahí básicamente ellos hicieron una investigación sobre los corredores que existen en Canadá precisamente y en donde se trasiega, digamos, con los seres humanos. La semana pasada tuvimos otro webinario, fue con The Canadian Center for Child Protection y ellos están basados en Winnipeg y no solo están basados en Winnipeg, sino que además hicieron una presentación en francés. Entonces, por ejemplo, para nosotros como CIPC es súper interesante porque primero, si no fuera por el Data Jam, no creo que estuviéramos teniendo estas actividades con este tipo de socios, que evidentemente más adelante pues ya esperamos continuar, ya sea en proyectos similares o en otros proyectos también trabajando juntos. Sino que además es interesante ver cómo centros que están en el oeste, pero que quieran tener una presencia francófona o algún tipo de divulgación en el lado, digamos, francófono de Canadá, pues pueden precisamente aliarse a este tipo de cuestiones. Esa exposición del centro de Winnipeg fue súper interesante porque además ligaba el tema de el tráfico bueno, en este caso más en particular de la explotación de niños, a la cuestión de la ciberseguridad, que me parece que es básicamente el tema que más les interesa a ustedes. Entonces, es toda esta cuestión de ver cómo la inseguridad a nivel Internet puede incidir en la inseguridad en la vida real, si se puede poner así, y cómo la seguridad online versus la seguridad offline también tiene ahí sus relaciones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de reflexión precisamente nos permite decolmatar un montón de brechas, decolmatar las brechas entre la investigación que se hace en un lado del país y en otras, decolmatar las brechas entre los diferentes grupos vulnerables, como decía bien aquí el compañero, que ya sean mujeres de las primeras naciones, que ya sea LGBTQ, comunidad de diversidad, etcétera, que sean niños. Nos permite colmatar también la cuestión entre Internet y el mundo virtual y el mundo real y cómo se relacionan todo esto. Todo eso es súper interesante y yo creo que abre una serie de oportunidades que pues definitivamente pueden dar para mucho más, ¿no? Sí, como mencionado, pues Fernando, digamos, tenemos también esos dos momentos. Todo lo que se puede presentar alrededor de la competencia en el marco de los participantes, sus interacciones con los diferentes speakers, mentores y las organizaciones aliadas, que en este caso para la Data Jan contra la explotación en Canadá, pues son ICPC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, IBM y la Fundación Pasos Libres. Y también lo que podemos digamos, a raíz de todas las experiencias que ha vivido la fundación en el marco de este tipo de competencias, es que hay mucho apoyo a nivel internacional de organizaciones, tanto, digamos, de cooperación internacional como otros sectores cruciales e importantes en el campo de la trata de personas que pueden aportar esa experiencia valiosa, única y genuina pues, a nivel de la competencia. Entonces tenemos industrias tecnológicas, financieras, móviles, organizaciones sin fines de lucro, empresas educativas, agencias de cooperación internacional, incluso instituciones gubernamentales que tienen de algún modo interés, pero que algunos desafíos que han tenido es que no tienen como tal esos espacios en los cuales converger, y esto es lo que busca pues la Data Jan contra la explotación en Canadá y toda la línea pues de innovación que ha venido trabajando también la Fundación Pasos Libres, pues en el marco también de las diferentes alianzas que se han hecho. Entonces, hemos tenido organizaciones como el Traffic Analysis Hub, Wall Free, que es una de las organizaciones pues, más importantes basada en Australia, pues que desarrolla incluso el índice de esclavitud mundial. Tenemos organizaciones como One Young Work, que es esa
ONG que se encarga de congregar a los jóvenes líderes en el mundo, UNODC, otro tipo, digamos, de organizaciones, embajadas, y también, digamos, sectores sociales que han tenido la oportunidad de participar de toda esta línea de innovación que se están creando y que en el marco de la batalla contra la explotación de Canadá, pues también representan una parte importante de todo lo que se está buscando consolidar con este tipo de competencias. Es muy interesante, me parece muy agradable toda esta charla sobre cómo lo offline y lo online se encuentran y justamente en este tema de trata de personas que también al mismo tiempo nos afecta y se invisibiliza. La verdad es que fue una plática súper interesante y me da muchísimo gusto haber contado en Secret con la Fundación Pasos Libres y con el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad. Muchísimas gracias. No, pues muchas No, gracias pues nos vemos una próxima vez, ¿no? de mi parte, muchísimas gracias por la invitación y estamos pues prestos también a apoyar en lo que sea posible.